Recibí la carta de Berkeley, de Harvard, de Rutgers, de Carolina del Norte, estas cuatro. La beca Fulbright en Perú te cubre los gastos de manutención, alojamiento, pero te dan un monto por el primer año y otro por el segundo año. Alessandra, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Ahorita estábamos como, Alessandra acaba de salir de trabajo, entonces, de verdad, que gracias por sacar ese tiempito. Entre todas las cosas que debe ser, ahorita también está tu preparación, me imagino que pasos finales también para el viaje, bueno, me imaginaré, ¿no? Sí, 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 ya es como la recta final porque en agosto ya empezaría clases. Ok, ok, súper. Bueno, antes de entonces entrar en todos los detalles, a mí siempre me gusta iniciar, bueno, que le cuentes a las personas dónde estás en estos momentos, a dónde vas a viajar y bueno, cuál es esta beca que ganaste. Genial. Bueno, hola a todos, soy Alessandra Rodríguez, yo soy de Chimbote, Perú. Bueno, ahorita estoy en Chimbote. Estudié arquitectura en Lima y el año pasado apliqué para la beca Fulbright. La beca Fulbright se aplica un año antes, es decir, es como la beca Fulbright 2024, ¿no? Que sería efectiva este año. Y más o menos en julio, sí, para el Día del Maestro, me enteré que había sido seleccionada de la beca Fulbright para este año. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y el máster que vas a hacer, ¿le puedes compartir a la gente qué es, por favor? Y claro, el máster es en planeamiento urbano. Bueno, como yo estudié arquitectura, dentro de arquitectura vemos bastante urbanismo, entonces a mí me interesa mucho la parte de la arquitectura de la ciudad, pensar más como en una escala mucho más grande. Y desde que salí de la universidad también entré al sector público, ¿no? Bueno, luego al privado y a la academia, pero siempre estuve como en un ámbito de trabajo donde veía temas con vecinos, planes hacia la ciudad, qué se hacía con respecto a ello, entonces estaba muy alineado con lo que yo había experimentado profesionalmente y también con lo que me gustó mucho de la carrera, ¿no? En la carrera piensas mucho en la otra persona, porque los arquitectos diseñamos espacios para los otros. Entonces siempre tienes como esta empatía y sensibilidad por el espacio que estás creando para las otras personas. Y la ciudad es eso, es una construcción de muchos espacios a la vez, espacios abiertos, espacios cerrados, y siempre somos nosotros las personas quienes usamos la ciudad, ¿no? Entonces, por eso me gusta muchísimo el planeamiento urbano. Buenísimo, buenísimo, súper. Gracias, Alessandra. Y bueno, para iniciar también con las aclaraciones, cuéntanos, porfa, qué es lo que te cubre esta beca. Porque, como hablamos hace unos minutos, pues Fulbright tiene varios programas en Perú y además que esos programas también varían según los países. Cuéntanos un poco, em, como becaria Fulbright, ¿a qué tienes beneficio? La beca Fulbright en Perú es una beca parcial que te cubre los gastos de manutención, alojamiento, todos los gastos que no sean educación, ¿no? Y tienen un monto específico por año. Cambia por año, pero te dan un monto por el primer año y otro por el segundo año. Lo que hace, o sea que cuando tú te ganas la beca, te ganas como el paquete de los 2 años. Y te ayudan también a postular a las universidades, por lo mismo que el cronograma de la beca Fulbright es muy distinto a otras becas. Primero aplicas a la beca, eres seleccionada y luego te conviertes en becaria una vez que ya aceptas los términos de la beca. Eh, y te ayudan en este proceso después que te enteras que has sido seleccionado. Te dan acceso a clases para el TOEFL IBT y para el GRE, dependiendo del programa al que tú vayas y según los requerimientos de la universidad o del programa. Eh, Te dan estas clases que ellos cubren todos los gastos de las clases, también te ayudan con las traducciones y luego te pagan los exámenes, ¿no? O sea, aparte de la preparación, te pagan los exámenes que los rindes aproximadamente entre octubre y diciembre, por ahí, ya rindes los exámenes y te hacen este acompañamiento hasta
postular a las universidades, que normalmente las universidades en Estados Unidos se cierran entre diciembre y enero, las aplicaciones. Entonces, están en constante seguimiento para ver que envíes tus documentos y luego ya, bueno, sigue todo el proceso, ¿no? Después de aplicar, te van enviando también los resultados de los exámenes, perdón, de las postulaciones, eh, y te hacen como que todo este seguimiento desde que ingresas hasta, digamos, cuando ya te vas a Estados Unidos. Bueno, yo aún no sé cómo es el seguimiento estando allá, pero sé que también, o sea, están en continua comunicación. Buenísimo, buenísimo, súper. ¿Y hasta cuántas aplicaciones te apoyan? ¿Para cuántas universidades te brindan asesoramiento? Puedes aplicar a 4 universidades y ellos corren también con los gastos de la aplicación a las universidades. Digamos que tú tienes que completar los formularios, recaudar todos los documentos que te pide cada universidad y es Fulbright quien se encarga de postularte ante las universidades, lo cual es una gran ayuda porque ya entras a la universidad no siendo tú como persona individual, sino eres tú que te has ganado una beca Fulbright y de alguna manera eso te abre un poco más de posibilidades para que seas como un candidato más atractivo para las universidades a las que aplicas. De todas maneras, tú podrías postular por tu cuenta, pero Fulbright se encarga solo de 4. Claro, claro. Y me imagino que pues, con el respaldo Fulbright, la universidad también, pues creo que va a darte más atención, ¿no? Sí. Bueno, esta aplicación está apoyada por una organización, una red tan conocida como es Fulbright. Por aquí Juli nos pregunta, ¿son universidades o programas? Creo que es una buena pregunta. ¿Esos cuatro tienen que ser 4 universidades diferentes o pueden ser 3 programas en la misma universidad o algo así? Buena pregunta. Son programas, o sea, en sí serían como programas de maestría o de doctorado, ¿no? Porque, claro, Fulbright es para tanto maestrías o doctorados. Sí, son por programas. Puede ser en la misma universidad, pero digamos que tú tendrías que sustentar por qué es que quieres 2 programas distintos de la misma universidad. Igual o sea, en las 4 opciones de programas, tú tienes que sustentar por qué quieres esos programas y por qué esas universidades, ¿no? Fulbright te recomienda que tengas 2 opciones que sean como de las universidades más conocidas y que son mucho más caras también que las otras, y 2 que no sean tan competitivas y tan caras, para que tengas un plan balanceado. Esto lo hacen o sea, con el objetivo de que tú puedas tener opciones, digamos, si te aceptara una universidad cara pero no tienes los fondos, ya tienes otra opción que es también buena universidad, pero es más accesible o te están cubriendo de repente el 100% de los estudios. Buenísimo. ¿Qué posibilidades de becas existen con las aplicaciones que haces a las universidades? ¿Qué tan probable es que alguna de estas universidades también te beque para que pagues menos o, bueno, o incluso nada de lo que vale el programa? Hay bastantes posibilidades, tanto si postulas como Fulbright o si postulas independientemente. Claro que como Fulbright te da mayor respaldo, porque en mi caso, por ejemplo, postulaba a las universidades y se señalaba, ¿no? Que he sido seleccionada Fulbright y que tengo tanto de financiamiento para cubrir mis gastos de manutención. Entonces la universidad ya te ve como una persona que ya tiene cierto financiamiento y no está yendo sin nada de nada. Entonces es mucho más fácil que te den o el porcentaje completo del gasto académico o un porcentaje bien alto. Entonces yo creo que las posibilidades son bastante grandes. Igual, independientemente, o sea, tú puedes postular y algunas universidades te piden llenar una ficha como de tu situación financiera, ¿no? Si cuentas con fondos personales, si te están apoyando tus papás o alguien te está apoyando, si tienes otras becas que has ganado, ¿no? En mi caso, ahí incluía la beca Fulbright. Eh, y eso hace que tu postulación sea un poco más atractiva y también para que la universidad se entere de tu situación financiera actual porque en algunos casos no te piden esa información, pero te piden que los menciones al completar el formulario para aplicar a las universidades. Hay un portal, cada universidad tiene un portal donde te va pidiendo distintas áreas y en una de ellas es como el financiamiento, ¿no? ¿Cómo vas a financiar tus estudios?
Entonces ahí puedes agregar, sea una carta o sea un texto donde diga cuento con tal financiamiento de tal institución, que en mi caso era Fulbright. Buenísimo, buenísimo. Entonces, para los que se están conectando hasta ahora, creo que esta aclaración es súper importante, em, porque, bueno, estamos con Alessandra, ganadora de beca Fulbright para maestría en urbanismo. Nos está contando que Fulbright, pues a pesar de que es una beca parcial para estudiar en Estados Unidos, y parcial porque cubre pues los gastos de manutención, el tema todo de preparación para los exámenes, incluso la misma, el mismo costo de los exámenes de admisiones a las universidades. También pues tienes esa opción de aplicar a las becas de las mismas universidades, ¿no? Porque cuando hablamos de parcial, mucha gente se desmotiva, ¿no? Y dice, bueno, no, no aplicar porque yo no tengo el dinero para aplicar a Estados Unidos, pero se olvidan de que, bueno, al tener un respaldo Fulbright, las posibilidades de ganar una beca parcial o incluso total por el valor de los estudios es más alta. Entonces, esa posibilidad existe. Entonces, buenísimo, buenísimo por eso. Alessandra, y bueno, cómo es esto cómo fue tu viaje, ¿no? Tu viaje de aplicación, de exploración, ¿de dónde salió esa motivación de estudiar en Estados Unidos, de hacer tu maestría fuera? ¿Hace cuánto tenías ese interés y cómo inició? Genial, a ver, es un viaje largo, sinceramente. Se pasa muy, muy rápido el tiempo, pero en el proceso sí lo sientes bien largo. Yo inicié aproximadamente como en el 2000, a inicios del 2022. Ya estaba pensando en hacer una maestría, entonces quería primero saber específicamente hacia qué quería. Yo quería urbanismo, pero claro, no sabía específicamente si planeamiento urbano, diseño urbano, porque hay varias maestrías en urbanismo. Sí quería una maestría que desafiara o que me retara a estudiar en otro idioma, porque quería como mejorar mis habilidades de hablar en inglés, ¿no? Entonces empecé a buscar qué becas había para estudiar y qué posibilidades tenía para estudiar una maestría, sea en Estados Unidos o en algún otro país de habla inglesa, y encontré la beca Fulbright, que me pareció sumamente interesante. También tenía amigos de mi universidad que habían aplicado y que habían ganado la beca Fulbright y que ya me habían comentado cómo era el proceso. Entonces en esa etapa empecé como a buscar más información de Fulbright. Eh, yo tenía en mente, bueno, Estados Unidos, nosotros desde Arquitectura y Urbanismo conocemos por ser una ciudad, o sea, conocemos Estados Unidos por haber sido este país de ciudades llena de carros, ¿no? Y que ha crecido en torno como a estos bloques de viviendas alejados y que las personas tienen que movilizarse con automóvil y que son ciudades que han sido pensadas más para la industria y muy poco para las personas, pero luego, conforme ha ido el país también evolucionando y con la ayuda de la tecnología y del trabajo en conjunto que es súper interesante en Estados Unidos, el sector privado, público, la academia, las ciudades se han ido transformando y ahora hay muchas ciudades de Estados Unidos que son referentes para esta transformación de las ciudades, de haber sido ciudades industriales y muy olvidadas para las personas, en ciudades que están siendo ahora centradas en las personas y en cómo queremos que sea esta nueva forma de habitar, ¿no? Y de tener una mejor ciudad. Entonces, en ese proceso me empezó a interesar mucho más. Aparte que Chimbote, que es mi ciudad natal, fue una ciudad planificada en los años 40, entre 40 y 50 por dos urbanistas, uno de ellos americano, entonces los planes de Chimbote de esa época están en Estados Unidos, están Wow, en Harvard, entonces me parecía como interesante también poder buscar esta información y que sea parte como de mi proceso de maestría, ¿no? Entonces, bueno, con toda esa motivación, decidí primero buscar los requisitos para postular a la beca Fulbright, porque como averigüé también en este proceso, la beca Fulbright era muy distinta, como les decía, a las demás. De primero tienes que postular a la beca y ellos te ayudan a postular a las universidades, entonces, pero los requisitos
digamos, en común, sea por la beca Fulbright o para las universidades, era tener un cierto puntaje de inglés, ¿no? Que te pedían las universidades. Entonces, primero, en el 2022 empecé con eso, empecé a prepararme en inglés. Yo había estudiado inglés del colegio, pero después en la universidad lo dejé completamente, entonces sentía que me faltaba practicar muchísimo para llegar al nivel que necesitaba para aplicar a la beca y a las universidades. Entonces todo el 2022 prácticamente me pasé practicando inglés, preparándome para el TOEFL y ya casi que a finales de 2022 empecé a dar los exámenes como más de prueba y ahí también averigüé ya específicamente las bases para Fulbright que se abría en el 2023, pero era para Fulbright 2024, ¿no? Entonces ahí empieza, digamos que en enero del 2023 recién empieza mi viaje a la postulación para Fulbright, pero ya tenía avanzado la parte de inglés de alguna manera. Claro. En enero, de enero a marzo por ahí empecé a preparar mis ensayos, el- seguía dando los exámenes de inglés porque a la primera no conseguí los resultados que necesitaba. Empecé a recolectar los documentos también que me pedían, que eran mis transcripts, ¿no? Mis notas, si tenía certificado de décimo superior, del puesto de mi promoción, mi bachiller, bueno, en Perú tenemos bachiller y título, entonces si tenías bachiller o título también necesitábamos eso. Lo bueno de Fulbright es que no te pide documentos traducidos, o sea, los puedes enviar como los tienes de la universidad. Entonces empecé como a recopilar toda esa información, a armar mi portafolio también porque en la arquitectura nos piden presentar un portafolio de nuestros trabajos. Entonces todo eso me tomó entre enero a marzo, sí, probablemente. Tenía más tiempo libre también, entonces empecé como a sumergirme en esas actividades. A mí me costó un poco los ensayos porque era bastante como escribir sobre ti, pero claro, podía escribir sobre mí y sobre lo que quería, pero no sabía cómo abordarlo, ¿no? Entonces lo que me sirvió fue como vaciar mi cerebro en un mapa mental, empezar a organizar mis ideas y decir, ok, bueno, yo estudié arquitectura, luego mis prácticas, o bueno, mi trabajo profesional está alineado al urbanismo, ¿por qué quiero urbanismo? ¿No? ¿En qué área del urbanismo me gusta mucho más? ¿Cómo se conecta con mi personalidad y con mi historia? Porque eso es algo que los ensayos me ayudaron muchísimo y es parte del autoconocerte, ¿no? De quién eres tú y por qué elegiste estudiar tu carrera, cómo tu carrera te ha llevado a la maestría que quieres estudiar o qué experiencias de tu vida antes de elegir tu carrera también de alguna manera marcaron lo que estudiaste y la maestría. Y todo eso se iba entrelazando, tanto entre mi experiencia y mi vida personal con mi vida profesional se iba tejiendo, o sea, cuando vacié todas las ideas que tenía en la cabeza en un mapa mental, empecé a entender cosas que antes no me había dado cuenta, ¿no? De cómo estaba conectado, por ejemplo, mi experiencia yo viví en Chimbote hasta antes de estudiar la carrera, que ya me fui a Lima, entonces el lugar donde vivía tenía muchos problemas como de basura, por ejemplo, ¿no? Entonces yo veía a mi mamá como luchando siempre por mejorar la zona, porque sea una zona más segura, más tranquila, evitar que haya basura, pero bueno, fue una lucha constante que nunca consiguió. Entonces, eso de alguna manera cuando yo fui como recordando experiencias pasadas, me ayudó mucho a conectar con por qué yo había estudiado arquitectura y por qué quería justamente el planeamiento urbano y cómo eso se conectaba con toda la experiencia que yo tuve trabajando en el sector público. Porque digamos que esta lucha que tenía mi mamá no es la única persona que ha luchado, sino hay muchas personas más, muchos más vecinos que tienen como esos problemas. Entonces, eso me ayudó muchísimo a descubrir, ¿no? Esta parte de uno de los ensayos, que es el personal statement, que es acerca de ti y por qué tú quieres estudiar esta maestría. Y luego estaba el otro ensayo, que es el Study Objective, que es como tus objetivos de estudio, por qué quieres la maestría, por qué Estados Unidos, por qué la beca Fulbright, ¿no? Cómo vas a aportar tú tanto a la beca, bueno, a la comisión Fulbright sí, a la red Fulbright en general, no solo de Perú o de cada uno de nuestros países, sino del mundo en general. Eh, y cómo
cómo tú vas a aportar también a Estados Unidos y a las universidades en general. Entonces, porque al final te das cuenta de que las becas lo que buscan es un intercambio, ¿no? ¿Qué das tú y qué te dan ellos? Y en conjunto, ¿qué se está construyendo? Y así, o sea, eso ya fue como que la mitad del viaje prácticamente y ya en mayo se cerraban las aplicaciones, apliqué en mayo. No sé cómo es en otros países, pero al menos en Fulbright Perú te dan la posibilidad de, si no tienes el TOEFL IBT, también puedes postular con el TOEFL ITP. Entonces, en mi caso, como el TOEFL IBT no había llegado al puntaje que me pedían, di el ITP y el ITP sí fue mucho mejor. Con ese apliqué y ya luego en junio, más o menos finales de junio, me llegó un correo diciendo que había sido, que había pasado a la siguiente etapa, ¿no? Que había pasado a la entrevista y, y la entrevista era en 2, 3 días, creo. Pero para eso ya te había conocido. O sea, en parte de este viaje, digamos, de descubrir cómo se escriben los ensayos, yo empecé a buscar mucho en YouTube, varios videos, me empecé a guiar de la experiencia de otras personas y en esta búsqueda encontré tu canal y me ayudó muchísimo los videos que tenía sobre la diferencia entre ambos ensayos, ¿no? Porque muchas veces puede parecer que es lo mismo, pero en cada uno tienes que hablar de cosas distintas, pero que al final te llevan a la misma persona que eres tú quien está aplicando. Y en este viaje, claro, ahí tuvimos la asesoría que me ayudó muchísimo para definir ya como los cambios finales de mis ensayos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias, Alessandra. Entonces, nos has dicho muchas cosas importantes que quiero Sí, resaltar. Bueno, por un lado, es un proceso que toma tiempo, gente. Los que nos están viendo en estos momentos, los que vayan a ver la grabación, este proceso toma tiempo. Fulbright es un proceso largo. Si se fijan, estamos hablando, o por lo menos la experiencia de Alessandra fue alrededor de 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque fue el año en el que ella empieza a investigar, empieza a prepararse con el idioma inglés y el año en el que aplica y en el que espera que le den respuesta y prácticamente el viaje, ¿no? Entonces es un proceso largo y eso hay que tenerlo presente. Dos, vean cómo Alessandra se organizó en el tiempo. O sea, a pesar de que es un proceso largo, pues eso es lo que le dio a ella la ventaja para hacer las cosas con tiempo, ¿sí? Los que están aplicando ahorita, porque Fulbright está abierto, seguramente, pues ya hicieron inglés porque viajaron a otro país y mejoraron su inglés, o porque aprendieron por su cuenta, o porque estuvieron en clases de inglés en su país, ¿verdad? Y eso no lo hicieron hace una semana o hace dos, lo hicieron hace un año, ¿verdad? Hace 6 meses. Y eso mismo lo hizo Alessandra. Lo otro es todo el tema de preparación técnica, ¿no? De el diploma, el certificado de notas, son procesos que también se van adelantando y finalmente pues la parte de perfil, ¿no? Los ensayos y consecuentemente la preparación a entrevista. Pero vean que es un proceso por partes que, que hay que tomar por eso mismo, por partes. Y lo digo porque hay veces que las personas, Alessandra, como que no avanzan porque se abruman con todo lo que hay que hacer, ¿sí? Como que no, esto es muy largo. Y conozco gente, he escuchado, me han dicho, David, no, no hice esto porque me parecían muchos papeles. A pesar de que tienen el perfil para hacerlo, les gustaría aplicar, tienen la motivación también. Entonces, cuando es como que, wow, es de organización, es organización. Y finalmente, también quiero rescatar el tema de la proactividad, ¿no? Que tiene Alessandra. Bueno, voy a sacar esto adelante, tengo compañeros que han ganado esta beca, voy a investigar, voy a preguntarles, voy a mirar en YouTube, veo videos, pido ayuda con lo que no conozco. em, y eso es importante porque al fin y al cabo, al principio puede que nos sintamos solos en estos procesos, pero cuando empezamos a investigar nos damos cuenta que no estamos solos, que hay otras personas que ya han pasado por lo mismo que nosotros y sobre todo, pues que hay gente dispuesta a ayudarnos, ¿no? Y que tiene las herramientas para ayudarnos. Entonces, todo eso me encanta. Gracias, Alessandra, por hacer la aclaración. Y nos estabas compartiendo también ya un poco sobre
lo que fueron estos documentos que siempre vienen al caso de las preguntas. Nos diste otros tips muy importantes sobre el ITP, que mucha gente no lo conoce. Entonces, terminando de resaltar lo que mencionas, tengan presente, esto puede variar según Fulbright, ¿no? Fulbright Colombia, Fulbright Bolivia, Fulbright lo que sea, revísenlo. Pero en el caso de Alessandra, le aceptaron el ITP, que por lo que yo también he escuchado es no solo más económico, sino que también puede ser más barato. Y la diferencia de precio es tremenda, ¿no? Sí, sí, completamente. TOEFL IBT lo pagas en dólares, me parece que está 250 por ahí, y el ITP lo pagas, bueno, en mi caso en la moneda nacional que son soles, y está alrededor como de 100 soles por ahí, o sea, la diferencia es como más del 50, casi un 100%, sí, completamente. Ok, ok. Entonces ahí hay un buen dato, ahí hay un buen dato. ITP, tengan ese presente si ustedes, si Fulbright en su país lo permite, ahí tienen un buen consejo, el ITP. Y también todo el tema de la diferencia de los ensayos, ¿no? Empezamos a hablar, Alessandra nos contó qué es el personal statement y qué es study objective, ¿no? ¿No? Por un lado, el personal statement es sobre mí y sobre lo que he hecho, sobre mis intereses, y el study objective es sobre lo que voy a hacer. Prácticamente los ensayos se dividen en pasado, ¿no? Pasado y presente, y el otro es presente y futuro, prácticamente se puede ver así. Buenísimo. Alessandra, ¿tenías otras opciones o te enfocaste 100% en Fulbright? ¿Aplicaste a otras becas, a otros programas? Tenía una lista, o sea, para ser sincera, sí tenía una lista de becas, de como 5 becas, en todas, digamos, como con esta como insight, ¿no? Que te decía de que quería que la maestría fuera en inglés, pero no llegué a aplicar a ellas porque la primera que se abría era la beca Fulbright, entonces mi idea era aplico a la beca Fulbright, si me la gano en buena hora y continúo con la beca, y si no la ganara, continúo con mis siguientes opciones, ¿no? Del cronograma, porque claro, las tenía como en ordenadas según las que yo quería, pero a la vez según el orden cronológico que se abrían las becas, para no perderme como el orden o la fecha límite, ¿no? Y que pueda como aplicar a todas. Entonces, el Fulbright era la primera en mi cronograma y por eso decidí aplicar a Fulbright. Como me fue bien, como gané la beca, ya decidí como concentrarme en todo lo que dependía en este proceso. Había algo que tú dijiste que me pareció interesante y era como que este proceso es largo y que muchos abandonan el proceso, ¿no? En mi caso, yo no, al inicio no lo sentí largo hasta cuando recién empecé como a recolectar todos los documentos para, para ya aplicar a la beca, pero justamente como anticipándome a eso, decidí avanzar con inglés un año antes, porque sabía que si no tenía inglés me iba como a estancar, o iba a decidir no aplicar y decir, ok, no aplico en este año, aplicaré para el siguiente. Entonces, por eso también pensando en cómo yo iba a actuar si es que pasaba eso, decidí como adelantar el proceso de lo que yo consideraba que era lo que más tiempo me iba a tomar en mi aplicación. Buenísimo, sí, buenísimo. Yo creo que si uno está pensando, porque tú al principio dijiste, uno de los motivos que tú tenías era también como el reto de hacerlo en otro idioma, ¿no? Y, y si ese es un deseo que uno también tiene, pues desde el inicio hay que prepararse, ¿sí o no? Porque si yo voy a estudiar en inglés en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Dinamarca, donde sea, lo más probable es que me pidan un examen, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo ese objetivo de retarme a mí mismo y aprender otro idioma, debería yo empezar a prepararme con anticipación. Así como hay gente que dice, no, yo quiero hacerlo en español por X o Y motivo, pues los que decimos, quiero hacerlo en inglés, ahí es donde, como visual, averiguar cuáles son los diferentes exámenes que se pueden hacer y, y adquirir la preparación específica para ese examen. Buenísimo. Súper. Enfocada en Fulbright, empiezas a sacar los documentos.
Nos hablaste de la parte técnica, ¿no? Del diploma, del certificado de notas, de los de perfil. Con los ensayos, cuéntanos un poco sobre el tema de cartas de recomendación. ¿Te tocó hacer esto? ¿Te tocó hablar con profesores, con empleadores para pedir cartas de recomendación? Y si fue así, ¿con quiénes hablaste y cómo fue ese proceso de acercamiento? Genial. Sí me tocó hablar, no en el proceso para aplicar a Fulbright, pero sí para aplicar a las universidades. Para aplicar a Fulbright nos pedían tres recomendadores, era solo escribir sus datos, ¿no? Sus nombres, sus correos y que, digamos, cuál era la relación entre ellos y mi persona. Entonces coloqué a dos profesores, un profesor me conocía desde el primer ciclo y otro profesor fue mi asesor de tesis y a mi ex jefa, ¿no? Con la que había trabajado bastante tiempo en el sector público y que estaba muy alineado con varias cosas que había colocado en mis ensayos. Entonces me parecía como perfecto para que yo pudiera redondear toda la información que estaba poniendo en los ensayos con lo que ellos pudieran colocar en las cartas. Buenísimo. Creo que esto también es muy clave y es la conexión, ¿no? Que a veces se nos olvida. Em, y, y es tan importante y es, sí, ser muy coherente con todo lo que menciona, ¿no? De por qué me interesa lo que digo que me interesa, eh, quiénes pueden respaldar esta experiencia que he dicho. Entonces, genial. ¿Sabes si Fulbright contactaron a esas personas para escogerte o eso fue más algo como de protocolo? ¿Qué pasó con esos recomendadores? ¿Tenían que saber inglés? No, no necesariamente. Me parece, bueno, hasta donde yo sé, creo que no los contactaron porque ninguno me comentó que Fulbright los haya contactado. Era Ok. importante, sí, para que Fulbright supiera a qué personas yo iba a colocar como recomendadores para las universidades. Imagino que también para que sepan, ¿no? Cómo se relacionan ellos con tu historia y con la maestría en la maestría que quieres llevar. Eh, y para Fulbright no escribieron nada, simplemente eran como los datos nada más. No tenían que saber inglés específicamente. Es más, para las universidades, Fulbright nos recomendó que principalmente ellos escribieran sus cartas en inglés, pero si no manejaban el idioma, podían hacerlo en español y era Fulbright Perú quien se iba a encargar de traducir las cartas Oh, para wow. subir a las universidades. Genial, genial eso, genial eso. Entonces, en realidad, el rol, o sea, sí hay una guía de Fulbright y en realidad sí sirve de algo mencionarlas en el Fulbright, porque a eso iba yo, ¿no? Qué tan relevante es? Pero no, sí, tiene eh, tiene toda la relevancia precisamente por la guía otra que también te pueden dar a la hora de aplicar las universidades, pero sobre todo es, es, es un documento requerido para las universidades, para la admisión a las universidades, ¿correcto? Súper. Hablando ya un poco de esas universidades, Alessandra, cuéntanos cuáles fueron las universidades que tú escogiste y cómo ha sido ese proceso de aplicación em, hacia las universidades. ¿Son parecidos? ¿En qué se parecen? ¿En qué han sido distintos? ¿Qué ha sido lo más difícil de esta parte del proceso? Bueno, yo postulé, como les había dicho, cuatro programas que eran cuatro universidades distintas con Fulbright y por mi cuenta apliqué a dos más. Eh, O sea, en total seis sí, universidades en total. Wow, ok. bueno, uno, las cuatro universidades de Fulbright, digamos que dos me interesaban un montón. Las otras también me gustaba el programa, pero digamos no eran mi prioridad, solo que tenía que tener este plan balanceado, como les decía, ¿no? Que era importante para Fulbright. Eh, las aplicaciones son muy parecidas, sinceramente. Todas las universidades tienen como un portal estándar, por así decirlo, pero cada quien tiene como su propio estilo de diseño, por ahí que puede cambiar una que otra cosa, pero en general es un portal en el que tú te registras, te creas un usuario, una contraseña, entras al portal, te dan un número como de aplicación, te piden llenar tus datos personales, tu educación,
dónde has estudiado, cuándo iniciaste, cuándo terminaste, tu experiencia profesional. Me parece que colocas como 3, máximo 5 experiencias profesionales. También cuándo iniciaste, cuándo terminaste y qué cargo tuviste. Después hay como unas preguntas personales de qué logros has ganado, si has ganado otras becas. Luego te preguntan preguntas en general, como de con qué raza te identificas, qué idioma hablas, son como más generales de cada universidad. Y después tienes la opción para subir los ensayos, el PDF. Otras te dan la opción, bueno, en mi caso te dan la opción como de subir tu portafolio, que es otro documento PDF. Me parece que en la parte de académica, aparte de escribir, te piden como adjuntar todos tus documentos, ¿no? Que ahí vendría todo el paquete de tus notas, de tus certificados, de tus títulos profesionales. Y ahí para la universidad sí necesitas subir las traducciones con los originales. Entonces, Ok. ahí sí va un conjunto de documentos bastante grande. Eh, y hacia el final ya te piden como subir, bueno, tienes la parte de los recomendadores, donde escribes los datos, ¿no? Escribes su correo, sus nombres completos, y a ellos les llega un email de las universidades para que ellos suban al portal la carta. Por tus manos no pasa la carta porque ellos la suben directamente. Y ya en el portal te va apareciendo con un check cuando la carta ha sido recibida, ¿no? por la universidad. También tienes que subir ahí tu certificado de inglés, del TOEFL, y hacia el final ya te piden como confirmar el consentimiento de que todos los documentos que estás subiendo son verídicos y firmar, ¿no? Colocando tu nombre completo. Y prácticamente ese es el proceso para subir a las universidades. No es tan complicado, o sea, lo complicado es tener todos los documentos para subirlos, pero después el llenado del formulario no es que sea como algo totalmente extraño. Aparte porque es muy parecido al formulario que llenas a Fulbright, entonces ya bastante de la información la tienes de lo que trabajaste para Fulbright y para las universidades sí me tocó editar, por ejemplo, mis ensayos para que estén dirigidos exactamente a cada universidad y a cada programa en el que iba a aplicar. Eso es súper importante, eso es súper importante, ¿no? Vale la pena resaltar que es otra cosa, ¿no? Lo que nos pide Fulbright son dos ensayos muy particulares, con unas preguntas muy particulares. Puede que la universidad se refiere a algo particular, ¿no? Una carta de motivación, eh, que sería como la unión entre el personal statement y el study objective, ¿verdad? O que sea una pregunta, no sé, en lugar de una carta de motivación me pregunten por qué el programa brevemente en un cuadrito, ¿verdad? Creo que eso vale la pena aclarar y esto va a variar. Y siempre que me dicen a mí, bueno, David, ¿cómo es el proceso de aplicación? Normalmente digo que es como crear un perfil en una red social, ¿no? En el que hay que llenar unos datos, hay que subir una documentación. Aquí Brandon nos pregunta algo interesante, Alessandra, y es, en tu caso, cuando aplicas a Fulbright, ¿tú ya tenías que haber tenido identificado esos, esos cuatro programas o en realidad no? O sería, cuando tú llenas tu formulario Fulbright, entiendo yo es la pregunta de Brandon, ¿te preguntan específicamente los programas y las universidades? Sí, sí te preguntan. Te preguntan el área de estudio, digamos que en mi caso era como urbanismo, luego la maestría en específico, cuál es el título de la maestría. En cada universidad cambia el nombre del programa, así que tienes que colocar como el nombre específico. Te piden el departamento al que pertenece el programa, varía también según la universidad, y te piden como la concentración, que es como la especialización dentro de ese programa. Eso lo encuentras dentro de la página web de cada programa. No sé si todas las maestrías tienen esa opción, pero en mi caso sí había como áreas de especialización dentro de mi programa. Entonces, era simplemente colocar, no tiene que ser en la que vayas a elegir, pero al menos la que ahorita te interesa, ¿no? Para aplicar a Fulbright. Y Y luego te piden esto creo que... describir, perdón, con No, continúa, un continúa, párrafo continúa. pequeño, un párrafo pequeño de por qué quieres esa maestría, ¿no? Y en esa área en específica. Ok, esto que nos dices creo que también es importante para
o sea, esa preparación previa a aplicar a Fulbright no debería ser solo de inglés, sino también de investigación, ¿no? De mirar las universidades, que la gente a veces no sabe, ¿no? La gente, y lo mismo pasa con Chevening, que es una beca, es como la versión de Fulbright en el Reino Unido, y mucha gente, a pesar de que también funciona muy parecido, de que aplicas primero a Chevening y luego a los programas, la gente se relaja y dice, bueno, no, yo pues aplico primero la beca sin haber en realidad, porque como es una beca completa, la gente dice, no, pues aplico, pero cuando empiezan a llenar el formulario se dan cuenta que, man, me piden las universidades y no tengo ni idea de qué voy a estudiar, ¿no? Entonces hay que hacer la investigación previa. Súper. Por aquí Juli nos pregunta si la experiencia laboral es la más resaltante o la última. No sé si entiendo la pregunta. ¿Tú entiendes? ¿La experiencia laboral es la más resaltante o la última? Creo que se refiere como a si tienes varios lugares en donde has trabajado, cuál debería colocar. En mi caso coloqué como en orden cronológico, digamos, de lo más reciente a lo más antiguo, pero también así hincapié en mi experiencia laboral que estaba directamente relacionada con el programa de maestría al que yo estaba aplicando, ¿no? Si iba a urbanismo, era muy importante, por ejemplo, mi experiencia en el sector público, porque yo había visto temas de urbanismo ahí directamente. Y eso era como mi experiencia la más pasada. Entonces, eh, por ahí que resaltaba más esa experiencia, ¿no? O sea, colocaba como qué actividades exactamente había hecho en ese lugar en específico y cómo de alguna manera eso también lo había mencionado en mis ensayos. Entonces, cuando Fulbright revisó o iba a revisar como mis documentos, iba a ver en tal lugar y luego iba a ir a chequear el formulario o al CV que había hecho en ese lugar. Entonces, yo diría que coloques ambas cosas, las más resaltantes y ¿cuál era la otra? Como si Y las últimas, todas, y las y más la, recientes. sí, pero que hagas mucho hincapié en las que aportan a tu programa, porque hay personas que entiendo, no sé, tienen una carrera y están aplicando una maestría o algún programa de maestría o doctorado totalmente distinto, ¿no? Eh, entonces, en ese caso, me parece que les aportaría mucho más la experiencia laboral que está relacionada a esa maestría o doctorado que van a estudiar, a si tuvieron experiencia en su carrera, pero que no está aportando a lo que ahora Total, quieren llevar. total. Yo creo que Juli es peruana y yo sé que Brandon es de Colombia porque Brandon entendió lo mismo que yo entendí, que si tenía más peso la parte profesional que la académica, eso fue lo que yo había entendido, pero creo que tú lo entendiste mejor porque Juli dijo que sí era lo que tú decías. Súper. Bueno, preparas el formulario, nos estás dando unos muy buenos tips, te llega la respuesta de la, bueno, no, antes de eso, la entrevista, ¿no? Ey, pasas a la etapa de la entrevista. Em, Cuéntanos, que fue como de allá para allá, ¿no? Nos dices, bueno, me avisan de la entrevista, la tenían unos días. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la entrevista? ¿Qué te preguntaron? Em, para que las personas que llegasen a pasar esa etapa, pues estén preparadas. ¿Qué les recomiendas? Una entrevista bien corta, bueno, no sé si por los nervios o por la emoción la sientes así de rápida. Yo me enteré, como les había dicho, 2 días antes de tener la entrevista. Ya me habían comentado que probablemente había como entre un rango de una semana aproximadamente entre que te enteras y tienes la entrevista, ¿no? Pero en mi caso fue tan rápido que lo que hice fue volver a releer mis ensayos, ¿no? Porque ya había pasado aproximadamente un mes, más o menos, desde que ya había aplicado. Entonces, por ahí que me acordaba que había escrito, pero era necesario como volver a releer lo que exactamente había colocado en los ensayos. También fue como una reconexión con lo que yo había escrito unos meses anteriores, ¿no? Y me hicieron como eh, volver a poner sobre la mesa, sí, estas son mis motivaciones y las tengo muy conectadas, entonces me volvió como a motivar, digamos, por así decirlo, ¿no? Como, ok, ya estás en la segunda fase, acuérdate de lo que escribiste aquí, por qué quieres esta beca y ahora demuestra la entrevista, porque la entrevista en sí es una confirmación de
la preselección que ha hecho el comité, porque ya para llegar a la entrevista pasas como unos 3 filtros, es lo que me dijo el comité el día de la entrevista, ¿no? Que había pasado como 3 filtros, uno es el filtro peruano, otro es el filtro estadounidense y otro es como que se reúnen creo que ambos equipos y hacen como un tercer filtro. Wow. Y revisan como a ojos cerrados. Tiene un nombre específico, pero digamos que tapan como tu nombre, tus datos, entonces solo revisan el contenido de tu información, más no quién eres, por si por ahí alguien te conoce o no sé, como en general, ¿no? Entonces, bueno, releí, imprimí mis ensayos, porque los había trabajado hasta ese momento todo en digital, entonces en ese momento sí me ayudó muchísimo imprimirlos, subrayar como por qué había colocado tal cosa, recordar por qué lo estaba haciendo y cómo eso se conectaba con lo que había escrito entre un ensayo y en el otro. Y luego armé como una lista de preguntas de lo que me podían preguntar. Es más, yo cuestionaba, poniéndome en tercera persona, cuestionaba mis ensayos, ¿no? Y decía, ok, si estás diciendo tal punto, ¿por qué lo estás diciendo? ¿Por qué quieres hacer esto? Y por qué, no sé, planeamiento urbano. Eh, y luego ya, después de haber practicado como, me parece que 20 preguntas por ahí, o sea, preguntas así que parecían insignificantes, pero ahí las coloqué. También lo que hice fue escribirle a este amigo que ya había ganado la beca anteriormente. Entonces le pregunté exactamente qué preguntas le habían hecho a él. Me sirvió también porque ya aumentó como que este banco de preguntas. Y también me habían dicho que las entrevistas eran en español o en inglés. Tú no sabías en qué idioma iba a ser o podía ser en ambos idiomas, ¿no? Entonces ya el día de mi entrevista fueron 15 minutos a través de Zoom. Estaban 4 personas. Eh, la directora de la Comisión Fulbright Perú, estaba una representante de la Embajada de Estados Unidos, también estaban y un, un ex Fulbrighter de la misma área de la maestría a la que yo aplicaba, ¿no? Eran 3 personas, pero con Diana estaba la coordinadora también como del programa de las becas, entonces ahí eran cuatro personas, 3 ventanitas. Entonces, inició Laura, bueno, inició en español, ¿no? En la entrevista y luego me dijo, según como te vayamos preguntando, o sea, si tú escuchas la pregunta en español, la respondes en español. Si la escuchas en inglés, la respondes en inglés. Entonces iban Okay. turnándose el idioma. Y me preguntó Wow. primero por qué quería estudiar planeamiento urbano, si no me equivoco. Luego, cómo consideraba yo que era un líder en el sector, o sea, qué características tenía un líder y cómo era ser un líder en el ámbito del planeamiento urbano. Porque, bueno, acá cabe resaltar que Fulbright es una beca donde uno de sus valores es como el liderazgo, ¿no? Y generar como esta red de personas, de agentes de cambio que quieren impactar en su país. Entonces, por ahí va alineado con esa pregunta. Después, creo que me preguntaron algo mucho más personal, como con qué persona tú has estado relacionada y que consideras que has aprendido muchísimo o sea, qué valor consideras que has aprendido muchísimo de una persona cercana a ti, ¿no? Me parece que era algo así, como que qué valoraba yo de esta persona y en qué situación la había aprendido o cuándo la había aplicado. Pero era bastante personal. De todas las preguntas fue la más personal. Y ya casi al finalizar me preguntaron o sea, que yo sí era consciente de que Fulbright estaba invirtiendo en mí, ¿no? Iba a invertir en mí al pagarme esos estudios. Entonces, al invertir en mí, cómo yo iba a contribuir a mi país, a Perú, después de terminar la maestría en Estados Unidos. Me parece que fueron entre 5, 6 preguntas máximo, no más que eso, porque era cortita, era 15 minutos. Y se iban turnando, como les decía, en el idioma y entre las personas que estaban ahí en el Zoom. Súper, 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 súper. Qué bueno. ¿Alguna pregunta que te sentiste como corchada? Como que, uy, ¿será que la respondí bien? ¿Por qué te lo pregunto? Porque ahorita que estamos en entrevistas, mucha gente sale de su entrevista y dice, ah, ¿será que esto lo respondí bien? Hubiese dicho esto.
¿Cómo te sentiste tú en la entrevista cuando saliste? ¿O sentiste mucha confianza? Cuéntame un poco de eso. Al inicio entré muy nerviosa, o sea, totalmente. 5 minutos antes de que entrara a la entrevista decía, no, no, no quiero entrar a la entrevista, ¿no? Eh, pero ya estando en la entrevista, al inicio, Laura, que es la directora, fue como bien sincera, transparente y también como sus palabras te motivaban, ¿no? Porque te explicaba los procesos que habías pasado, Claro. por, digamos, con una visión general. No te decían exactamente por qué te habían elegido, pero sí una visión bastante general de lo que habían encontrado en tu perfil. Y luego te decía como, tranquila, lo que queremos es conocerte un poco más, saber de ti en estos 15 minutos y contéstanos según lo que tú consideres. Eso sí, sé breve, pero puedes respondernos según como tú quieras, ¿no? Entonces ya durante la entrevista me sentí bastante cómoda. Yo no sentí este cambio de idioma, o sea, sentí que me metí tanto en la entrevista que escuchaba la Wow. pregunta y respondía. O sea, al final no sentí como esta duda de estoy hablando bien en inglés o no. Eso también me había dicho otro amigo antes. No te centres en si estás hablando bien o no inglés, si estás cometiendo errores gramaticales. Tú concéntrate en la información que le estás dando, ¿no? Porque están corroborando quién eres tú y por qué te han elegido. O sea, porque ellos ya te han elegido a ti para ser uno de los ganadores de la beca Fulbright. Lo que quieren es volver a corroborar que su elección ha sido correcta y que lo escuchen de ti. Y también transmite mucho como la voz o la actitud que tú tienes en ese momento de la entrevista. Entonces, creo que eso me quedó muy, muy en claro y me concentré en eso, ¿no? En la información que yo les estaba dando sobre lo que me preguntaban, más que en si estaba respondiendo correctamente o no, eh, siguiendo reglas gramaticales. Wow, wow, wow. Esto es muy poderoso, esto que nos estás compartiendo. ¿Cómo entraste en flow, no? Una cosa. Eh, ¿Cómo entré en flow? Y también el tema de la inversión, ¿no? Al fin y al cabo las becas son eso, son una inversión. ¿Cómo yo voy a contribuir? Todas estas preguntas que has, has mencionado, espero que ustedes las estén escribiendo, porque son preguntas muy frecuentes en entrevistas y a veces no llegamos preparados. Y esa es clave, ¿no? ¿Por qué te debería escoger, no? O sea, ¿qué me traes tú a la mesa? Buenísimo. Em, Brandon, y de hecho va con la pregunta que voy a hacerte, porque él está preguntando relacionado con ese perfil que ellos dije, que te mencionaron en la entrevista porque te habían seleccionado para ella. Quisiera saber ya una vez tú seleccionada, si has tenido la oportunidad de conocer a los Fulbright de tu corte, eh, ¿qué has visto que tienen en común los demás ganadores? ¿Tienen ya un grupo? Eh, ¿Has conocido también Fulbrights de otros países? Cuéntanos un poco de eso y sobre todo, ¿qué es lo que tú encuentras en común? Mencionaste algunas cosas clave como el liderazgo, la contribución al país. ¿Qué más? Yo creo que sí, es, digamos que todos los seleccionados, al menos esta cohort 2024, tenemos como bastantes cosas en común. Después de que nos seleccionaron, o que nos avisaron a cada uno, ¿no? Ha sido seleccionada, tuvimos una reunión donde compartimos como eh, el perfil de cada uno, qué estaba haciendo, entonces ahí era bien interesante escuchar. Para mí que todos tenemos como algo que nos mueve para hacer en nuestro país. O sea, independientemente de la profesión, el área en el que tú estés, tienes muchas ganas de contribuir a hacer un cambio en tu país. Desde distintas áreas, aparte, digamos que todos, no ha sido un proceso fácil para todos y cada quien ha hecho distintas actividades que tal vez no, desde que empezaron esas actividades no estaban directamente relacionadas o nosotros creíamos que no estaban relacionados con a dónde querías llegar o la beca Fulbright, pero conforme las iban contando, tenía relación todo lo que cada uno había hecho a lo largo de su vida y digamos que caía de maduro, por así decirlo, entender por qué estábamos postulando a la beca Fulbright y a cada maestría en específico, ¿no? Yo creo que es un perfil como de un profesional
que tiene ganas de aportar, que quiere contribuir y que sabe también la situación en la que se encuentra el país y quiere como unir fuerzas, ¿no? Porque eso también es importante, o sea, no todos somos de la misma especialización. Por ejemplo, en mi cohort, otra amiga más y yo vamos a una maestría en planeamiento urbano, pero ella es socióloga y yo soy arquitecta, entonces digamos que cada uno tiene un background distinto, pero aún así podemos aportar desde el mismo ámbito, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Creo que eso es importante porque, de nuevo, becas muy generosas como Fulbright, como Chevening, como Fundación Carolina, la gente dice, ah, voy, aplico. Pero a veces no cuestionamos si mi perfil se alinea, ¿no? Y está la gente que es como, bueno, quiero aplicar una beca porque quiero radicarme en Australia, quiero radicarme en Canadá, ¿sí? Eh, aquí está Alessandra diciéndonos, esto no es una beca para ustedes. O sea, si ustedes no están pensando en retribuir a su país, Fulbright no es una beca para ustedes. Se lo digo con toda honestidad a las personas para que ustedes se ahorren el tiempo, porque este proceso es un proceso largo, como nos acaba de mencionar Alessandra, es largo. Entonces, es importante que ustedes, pues, identifiquen eso. Y al contrario, si ustedes en realidad les nace, ven un montón de problemáticas y oportunidades de mejora en su país, les interesa ayudar a su comunidad, Fulbright es la beca para ustedes. Y acá ya un poco más de chisme, Alessandra, cuéntanos un poco de las carreras que viste, de los ganadores, ¿no? Porque también surge la pregunta siempre, ¿no? Y es, ah, no, esas becas son solo para abogados, ah, esas becas son para estas áreas. Y siempre es de todas menos para mí. Cuéntanos un poco de lo que viste, de las áreas de estudio. Es bien variado. En mi cohort hay una persona que estudió psicología y va a una maestría en educación, otra persona que es ingeniera civil y va a una maestría en riesgo sísmico, una zootecnista que va a una maestría en cuidado y protección de entornos naturales como los pastizales, un músico que va a una maestría en música, una socióloga que va a una maestría en planeamiento urbano. Después también es un amigo que es biólogo y que va a una maestría más como en ciencia de datos aplicadas hacia la biotecnología, por ahí. Y otro amigo que también va a un doctorado, él sí es ingeniero de software y va a un doctorado de ciencia de datos. Y bueno, y mi caso, ¿no? Que soy arquitecta y voy a una maestría en planeamiento urbano. Pero hay de todo, o sea, no hay ninguna como distinción en Fulbright, solo que, digamos, Fulbright no subvenciona maestrías ni en medicina ni en las ciencias médicas, ¿no? Que requiere de un tiempo de práctica, por así decirlo. Eh, Me parece que eso es la única, como, la única área que no aplica a Fulbright porque no te cubre ninguna maestría que necesite como de prácticas de atención hacia otras personas, que en este caso sería como las ciencias médicas. Ah, y el MBA también, ¿no? Creo que esas dos áreas son las únicas que no cubre Fulbright. Pero después cualquier persona con cualquier background puede postular. Es más, en Perú está Fulbright, que es la beca posgrado regular, que es la que yo apliqué, y hay dos becas más, que es la beca Victoria Santa Cruz, que está dirigida específicamente para personas que se consideran afrodescendientes, y está la beca Capacidad y Liderazgo, que son para personas que presentan algún tipo de discapacidad. En ese caso me parece que es solo un ganador y Fulbright te cubre absolutamente todo, eh, traslado y todo lo que necesites, y te dan como los mismos beneficios, ¿no? Que la beca posgrado regular. Incluso son más flexibles con los requisitos, tanto en inglés y me parece que algún otro documento también que requiera. Wow, wow, wow. Es una beca, en otras palabras, muy diversa, ¿no? A excepción de estas cosas que estamos viendo, abierta a la diversidad, valga la redundancia. Eh, Tengan en cuenta lo que nos menciona de medicina y de MBA y también yo me atrevería a decir de revisen según su país. Por ejemplo, en Colombia, durante los últimos años ha tenido un foco el área ambiental, ¿no? Hay maestrías, también hay varios programas Fulbright
em, y el de maestría, si no estoy mal, es para maestrías en ciencias ambientales, aquí en Colombia, ¿no? Ese programa en particular. El de doctorado sí está abierto a cualquier área, el de indígenas también a cualquier área, pero ese de maestría sí ha sido últimamente en ciencias ambientales. Algo curioso, o cambio climático, algo así. Entonces, verifiquen también en si en sus países puede que ciertos programas tengan algún foco, ¿no? Algún foco, ya sea de étnico, eh, sí, de demográfico o de áreas de estudio. Buenísimo, buenísimo. Entonces, fíjense que en realidad lo que hay en común y lo que ha demostrado Alessandra es esas ganas de contribuir a su país eh, y tú dijiste la palabra que mueve, ¿no? O sea, tú eres una persona, se nota em, con mucha pasión por lo que haces, ¿sí? Se te nota las ganas de ayudar, o sea, no solo de que quieres ayudar, sino que lo transmites y pienso que eso es algo que también podemos ver con los ganadores, según lo que nos has mencionado, porque cuando uno empieza a hablar de lo que le interesa, de lo que ha hecho, eh, y sale del amor y no de la preocupación, no del miedo, porque muchas veces entramos en una entrevista o entramos en un proceso desde lo que me hace falta, ¿no? De no tengo dinero, de la situación en mi país no es la mejor. Y creo que ahí es cuando muchos empezamos a, a resbalarnos en los procesos. Pero cuando nos enfocamos en lo que nos mueve, en las oportunidades, en lo que nos apasiona, en lo que hemos construido, eso se va a reflejar y ahí es cuando nos ven como un candidato ideal. Entonces, te felicito por eso. De verdad que sí, haber pasado un proceso tan competitivo como es Fulbright indica que tienes unas habilidades de liderazgo, de servicio a tu comunidad, como ningún otro. Entonces, te felicito, sé que te ve muy bien, Alessandra. Em, a mí siempre me gusta aprovechar también en estas partes del proceso. Bueno, has mencionado la guía, la guía que he recibido de mi parte. Me gustaría que les contaras un poco más a las personas cómo te ayudó el proceso de revisión y corrección de documentos, en qué consistió y igual lo mismo con la preparación que tuvimos para tu entrevista. Si les puedes contar un poco más a las personas de eso, te agradecería. Sí, claro. En esta búsqueda que les contaba de cómo escribir ensayos, eh, encontré varias fuentes en YouTube, ¿no? Pero todavía me quedaba como la duda de cuál es la diferencia específicamente de cada ensayo. Yo empecé como escribiendo una lluvia de ideas en general y luego empecé a clasificarlos, ¿no? Esta puede ir para el personal statement, este para el study objective, pero todavía cuando ya organicé estas ideas que eran sueltas, sentía que todavía yo no había comprendido como la diferencia entre los ensayos. Entonces, personalmente creía que no podía avanzar porque no, yo misma no entendía la diferencia, ¿no? Y que era súper importante porque si yo no entendía, no iba a poder escribir exactamente hacia dónde iba cada ensayo. Entonces, no sé cómo creo que entré a Instagram o en YouTube, me parece que fue en YouTube directamente. Entré en YouTube y coloqué, antes había puesto en el buscador como cómo o cuál es la diferencia entre los ensayos. Me parece que por ahí no encontré, pero puse becas Fulbright, ¿no? Ensayos para becas Fulbright. Entonces ahí te encontré, o sea, encontré tu video donde explicabas exactamente como la diferencia entre uno y otro y yo ya estaba como en la etapa de revisar mi ensayo, o sea, ya lo había escrito, pero igual sentía que algo le faltaba. En ese momento ya fue cuando te escribí, te contacté por Instagram, claro, ahí sí te contacté por Instagram, te pregunté si había la posibilidad de tener esta revisión, porque yo antes había visto que había revisión, no en tu canal, sino como en general, que las revisiones las dan como parte de mentorías, pero claro, tenía como esta duda de si podía haber una revisión o sea, sin necesariamente tener la mentoría, ¿no? Porque ya saben en la recta final de los ensayos. Y me gustó mucho, o sea, tener la mentoría contigo me ayudó bastante a redondear justamente esta parte que yo sentía que faltaba, a que otra persona
con otra perspectiva también entienda lo que yo consideraba que estaba colocando en mis ensayos, porque, claro, uno puede pensar que nuestros ensayos son perfectos o que tienen toda la información que nosotros consideramos que es importante, pero es más importante qué está comunicando, ¿no? Entonces, en la sesión que tuvimos uno a uno, me ayudó muchísimo que fueras revisando como párrafo por párrafo y fueras resaltando como esta parte de aquí me parece importante porque está conectado con esto, este ensayo se conecta con el otro por tales puntos, de repente cámbiale esta parte o haz más énfasis con una palabra que el significado sea mucho más potente de repente. Eh, Eso me ayudó muchísimo, el entender como la perspectiva de otra persona que te está como, está tratando de ponerse en tu lugar para entender lo que tú has escrito, ¿no? Porque en 1000 palabras tienes que resumir tu vida, tu experiencia, entonces es muy difícil y a veces quieres poner todo, pero no necesariamente todo es lo que tiene más valor para la persona que va a revisar los ensayos. Entonces es colocar como las palabras correctas que cuenten tu historia. Ese es el mejor resumen de tu vida prácticamente en esos ensayos, ¿no? Eso me gustó muchísimo en la parte de la revisión. Y bueno, luego hubo un seguimiento constante, que eso también valoré muchísimo de tu parte, que siempre estés como preguntándome, ¿no? Si tenía alguna otra duda o en qué me podías ayudar. Y justo en ese momento me llegó el correo de la entrevista. Entonces, como ya tenía esta experiencia de haber hecho la revisión de los ensayos, decidí también contactarte para practicar para la entrevista. Me ayudó mucho también, me parece que la practicamos toda en inglés esa vez, entonces me ayudó también practicarla toda en un idioma distinto. Eh, Creo que tú también me recomendaste como releer los ensayos, aparte de lo que yo ya había releído y hacer como estos puntos importantes que yo consideraba que eran como los más fuertes. Creo que eso también resaltaría, ¿no? Tú me decías como, esta palabra es súper potente que tú estás escribiendo aquí, trata de decirla también en la entrevista o conéctala de alguna manera o lo que tú digas en la entrevista que refuerce lo que estás diciendo en los ensayos. Y armar el banco de preguntas también fue súper importante, entonces en general me gustó muchísimo la experiencia porque fue directa, pero a la vez fue como enriquecedora tener esta otra opinión y era muy, muy personalizada, ¿no? Eso es súper importante porque ya estaba como en la recta final, entonces empezar desde cero, que alguien me explicara como cómo hacer el ensayo específicamente, no me iba a aportar, sino que me iba a retrasar y en nuestro caso fue una revisión directa a lo que yo ya había escrito, que me pareció como lo más interesante y enriquecedor para poder avanzar con los demás documentos. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Alessandra. Genial, ya saben ahí también cualquier ayuda que necesiten en sus procesos, estaré ahí muy pendientes de ayudarles. Y bueno, antes de terminar, me gustaría que nos compartieras dos cositas. La primera, ¿qué sigue en tu proceso? ¿Cómo vas con las aplicaciones a las universidades? Em, ¿Ya has recibido respuesta de alguna? Cuéntanos cómo vas. Bueno, ya en las universidades ya me respondieron. Estoy ahorita evaluando a cuál me conviene, porque al inicio te responden como la carta de aceptación, pero en los siguientes días te dan como las cartas de financiamiento, que en algunos casos es positivo y en otros no necesariamente. Entonces, digamos que ahorita entre mis opciones están las universidades que me han dado financiamiento y evaluar también eh, por cuál me estoy inclinando más, ¿no? Cómo está alineado con otras formas de financiamiento que yo pueda considerar para poder aceptar la carta de aceptación. Entonces, este Wow. proceso va a durar como un mes. Creo que en un mes ya tengo que aceptar como a cuál voy y ¿Qué? a seguir con todos los documentos que te pide cada universidad para empezar finales de agosto o la primera semana de septiembre ya empezaría la maestría. Pero cuéntanos, no nos dejes en suspenso, no nos dejes en suspenso. ¿Cuáles son esas alternativas? ¿Cuántas son? Eh, Son, bueno, 4 universidades, pero en 2 tengo financiamiento. Eh, Ok, wow. Recibí la carta de Berkeley
de Harvard, de Rutgers, de Carolina del Norte, sí, esas cuatro. Entonces, bueno, Harvard y Carolina del Norte me dieron financiamiento, entonces estoy evaluando a ver por cuál me Wow, inclino. wow, wow. ¿Y qué tanto financiamiento te están ofreciendo? ¿Qué es lo que te hace dudar, no? Porque Harvard es Harvard, ¿no? Claro. Me hace dudar, bueno, es que depende, ¿no? Por ejemplo, en Harvard me está dando un porcentaje, que casi es como el 25% del programa, Ok. y Carolina del Norte es como casi el 100%. Claro que, o sea, se ve el porcentaje así porque el costo del programa es totalmente distinto. El de Harvard es mucho más caro que el de Carolina del Norte. Pero también quiero evaluar como el programa en específico. O sea, ya ahorita viene como que el detalle específico de qué cosas quiero de cada una, ¿no? O en qué me va a aportar esta y en qué no me va a aportar la otra. Bueno, ambas me van a aportar en bastantes cosas, pero creo que ya es como ser bien detallista en puntos específicos. Claro, yo creo que viene el tire y jale que le pasa a mucha gente, te quiero decir que le pasa a mucha gente y es, bueno, prestigio, reconocimiento versus qué tanto me toca pagar, Ujú. ¿no? Que en otras palabras es lo que está pasando ahorita, ¿no? Es, bueno, esta me prácticamente podría pagar toda, me pagan todos los estudios, pero bueno, es que Harvard es Harvard, ¿no? O sea, que hago el esfuerzo y consigo los recursos de otras formas, que otras becas existen en mi país o fuera de mi país. Y bueno, no, pues ahí también cualquier cosa, cualquier consejo, también estaré pendiente porque es una decisión importante, Sí. ¿no? Es una decisión bien importante que hay que tomar. Y, y bueno, no, yo aquí creo que tú más que nadie vas a saber esa respuesta está interna, yo creo que la tienes por ahí interna. Hay que como terminar de explorar un poco para tomar la decisión. Sea la que sea, creo que te va a ir muy bien, ¿no? Yo creo que independientemente de la universidad, el programa, ¿no? Creo que hay que recordar es por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. En primer lugar. Y en tu caso es, pues, darle esa contribución a tu comunidad. Yo recuerdo mucho, y algo que rescataba mucho en tu ensayo y tu aplicación era cuando hablas de Chimbotana, ¿no? Yo soy Chimbotana y esa apropiación que tú tienes de tu territorio, de tu comunidad. Entonces yo creo que ahora para esta decisión es eso, recordar eso, ¿no? ¿Por qué quiero yo ese programa? Qué me da, cómo me ayuda Harvard a cumplir ese objetivo? ¿Cómo me ayuda Carolina del Norte a cumplir ese objetivo? Ujú. Y, y ya si te das cuenta que las dos te van a brindar la misma ayuda, solo que una te va a valer más que la otra, pues ahí creo que ahí puedes tener algunas pistas para tomar la esta. Súper. Y ya finalmente, Alessandra, algunos consejos finales, algunas palabras finales para las personas que te están escuchando y que quieren lograr lo mismo que tú. ¿Qué les dirías? Bueno, primero que no se desanimen por si sienten que el proceso es sumamente largo o abrumador. Considero que el primer paso es como tomar la decisión, ¿no? Quiero postular a la beca Fulbright, si sí la quiero, como ya atenerme como al proceso que va a tomar esto, que puede ser agotador, pero tampoco tienes que hacerlo todo de uno solo. O sea, lo más fácil es como desagregar todas las actividades que tienes que hacer. En mi caso me ayuda muchísimo ponerle una fecha límite porque si no podía pasarme como meses haciendo la misma actividad o tratando de corregir y mejorar. Que eso me pasó también con el inglés, ¿no? Para muchos creo que puede ser como una barrera el decir no tengo el inglés y no voy a postular. Pero porque yo quería sí o sí cerrar el TOEFL IBT antes de aplicar a Fulbright. Y no quería como hacer uso de la otra opción que era el TOEFL ITP. Entonces, en un punto dije, no, tengo que parar con esto porque necesito empezar con los otros documentos. Entonces, ya empezar a recopilar toda la otra información me ayudó como a liberarme del estrés o de la carga que era dar el TOEFL IBT. Y vi la otra opción del ITP y dije, ¿por qué, o sea, ¿por qué no si la misma beca me está proporcionando la oportunidad de presentar ese documento? Entonces ahí fue mucho más tranquilo porque el examen también es un poco más relajado. Eso sí, solo vale para la beca Fulbright, no vale para aplicar a las universidades. Entonces, bueno,
resumiendo este primer consejo, es no se amilanen, o sea, que nada los desmotive. Creo que lo primero también es saber por qué quieren la beca Fulbright y por qué quieren Estados Unidos y su programa. Y una vez que eso es súper fuerte y lo tienen interiorizado, sea cual sea la actividad que tengan que hacer, si demore o no, no les va a causar tanto problema porque siempre van a recordar como el objetivo principal. Y luego sería como tomar con calma el proceso, porque tampoco es bueno agotarte pensando en todas las cosas que tienes que hacer, sino más bien ponerle una fecha específica, tal día me voy a encargar de este documento, según como el tiempo que tenemos, ¿no? Porque la mayoría de los que postulamos tenemos trabajo por un lado, vida personal y aparte tener que hacer todos los documentos, que puede ser agotador, pero si los vamos separando como en pequeñas partecitas, se puede lograr. Creo que ahorita ya es la última recta final en Perú, me parece que se cierra el 15 de abril, este año la han adelantado, pero todavía hay tiempo. Son 15 días que pueden ser súper valiosos para poder aplicar. Total, total. Por eso era como yo quería hacer este live hace rato con Alessandra. Yo le decía, tenemos que hacer el live lo más pronto posible, porque ya casi se va a cerrar. Este es de los lives más largos que hemos hecho. Estoy seguro que le va a ser de mucha ayuda a las personas. Nos has dado tips muy específicos, como esa ayuda específica, tú sabes que siempre va de mucha ayuda. Porque a veces se habla de lo general, ¿no? A veces en internet está como lo general, tal, pero esto de tu experiencia, ¿verdad? Que es muy valioso. Te agradezco de nuevo y en nombre de todos te lo agradecemos porque sé que esto puede marcar la diferencia para los procesos de otras personas. Em, y bueno, no, una vez más, sé que te ve muy bien, sé que te ve muy bien con lo que sigas, yo estaré muy atento, sea que sea la decisión que vayas a tomar, cualquier ayuda también que llegases a necesitar allá, contactarte con alguna persona, estaré muy pendiente. Y bueno, a ustedes también, chicos, a los que nos han visto el día de hoy, mis mejores deseos en sus procesos, cualquier ayuda que necesiten, ya saben, me pueden escribir por interno. Este live va a quedar grabado, si no ahorita, mañana en la mañana, también para que puedan contactar con Alessandra y le puedan preguntar lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo live. Gracias, Alessandra, fuerte David. abrazo. Gracias.